estaba ese día en el Alto, porque si no me equivoco, día anterior hubo unas gigantescas marchas aquí en la ciudad de La Paz, con la gente que venía del Alto. No era una sola marcha, eran 4 o 5 que venían se de todo cruzaban. lado, era impresionante. No había un mando único, había micromandos que se cruzaban, y yo me regresé con una de esas marchas al Alto, a Dios ser el 16 en la tarde, y me quedé allí. Y entonces el día 17 en la tarde, cuando se anuncia, si no me equivoco, 3 o 4 de la tarde, o 4 o 5 de la tarde, yo estaba en el Alto, en una casa de unos compañeros, viendo la tele, y viendo cómo primero los recogen en el helicóptero. Así es. Los recogen en el helicóptero del Colegio Militar, porque Sánchez Lozada no se animaba a ir al Alto. Entonces se va al Colegio Militar y lo recoge un helicóptero que lo lleva al aeropuerto del Alto, y todos incrédulos. Se ha ido Sánchez Lozada, ha dejado una carta. Y yo no creía, todavía no creía, porque pensaba que este tipo era capaz todavía de seguir asesinando. ¿Tenía alguna estrategia por ahí que había que entenderla bien? Se hablaba de llevar el gobierno a Santa Cruz, de que se iba a armar el gobierno en Santa Cruz, lo que hubiera llevado a una guerra civil, definitivamente. Y luego cuando se ve salir al avión y que se está yendo al Perú, a llorar. Y me acuerdo que con la familia con las que estaba compartiendo ahí nos pusimos a llorar, porque se había acabado esta injusticia y esta matanza, y los humildes habían triunfado. Por primera vez en 40 años, otra vez los humildes, los pobres, triunfaban en la batalla. Entonces fue muy emotivo. Y luego me tuve que venir a pie, porque no había movilidad, no había gasolina, no había nada, todo estaba bloqueado en el Alto, y por eso tardamos como 14, 15 horas en caminar, algo que se hace normalmente en 1 hora. Usted se quiere venir de la 16 de julio hasta La Ceja, lo puede hacer en 45 minutos. Un poquito más allá de Viringenio, 1 hora. Yo tardé 14 horas, pero era porque en cada lugar había la música de caballería de la gente que estaba de luto, crespones negros en las puertas, caja de cerveza, de no sé dónde aparecía la caja de cerveza, la gente llorando por los muertos, pero celebrando por su victoria. La gente celebraba su victoria. Entonces tuve que venirme ahí, y le digo, fue bien la tele esta información, y captábamos la radio. Se hablaba de una carta que se había mandado al Congreso, pero cuando usted veía salir al avión, podía decir, se está yendo a Cochabamba, se está yendo a Santa Cruz, se está yendo. Cuando luego confirmaron más noches, 7 de la noche, que se iba en un avión desde Santa Cruz, creo que desde Perú, se iba a Miami, entonces ya quedamos más tranquilos, y luego nos enteramos que se iba a reunir de emergencia el Congreso al día siguiente para leer la carta de Sánchez Lozada y aceptar su renuncia. Y bueno, el vicepresidente de Sánchez Lozada asumía el mando, que era Carlos Mesa. Vicepresidente, después de recordar todos estos hechos, todos estos sucesos que ocurrieron en octubre del 2003, según su análisis, ¿qué se consiguió con la guerra del gas? ¿Se consiguió algo? ¿Y de qué forma esta guerra cambió la situación de nuestro país? La guerra del gas es la culminación de todo un ciclo que comienza el año 2000 con la guerra del agua en Cochabamba, el bloqueo de caminos en el Chapare y en el Altiplano, el cuartel indígena del 2001 en Omasuyos y la guerra del gas del 2003. ¿Por qué esa protesta? Se había acabado una estructura política, se había agotado un modelo económico, y se había agotado un esquema moral de entendimiento entre gobernantes y gobernados. ¿Qué surgió a partir del 2013? Pero no tan inmediato, porque no se olvide que se va el presidente y queda su vicepresidente. Claro, con otro comportamiento moral, pero partícipe de un mismo esquema de privatización de los recursos públicos. El año 2005 va a ser el cierre definitivo de este periodo muy conservador. ¿Y qué es lo que tenemos el día de hoy? En primer lugar, un empoderamiento de los sectores sociales. Antes no definían la vida política dirigentes, sindicalistas, vecinos, definían la vida política empresarios y extranjeros. A partir del 2005 es común que sean mal o bien sindicatos, mal o bien juntas de vecinos, federaciones que definan el salario, que definan las inversiones. Este protagonismo y empoderamiento de los movimientos sociales es la primera conquista democrática
de la guerra del gas. La segunda es un gobierno indígena. En un país donde en 180 años los indígenas siempre fueron marginados. En un país que desde la muerte de Manco Inca en 1570 nunca había indígenas en el poder, en Palacio de Gobierno. Ahora usted tiene indígenas que son parte de Bolivia formando la conducción de nuestro país. Es la segunda victoria. La tercera victoria es la nacionalización de los recursos naturales, que fue una demanda de los guerreros del Alto, que se nacionalice, que no se venda el gas a Chile, que no se venda el gas a Estados Unidos, sino que se use para los bolivianos. Lo hemos hecho. En cuarto lugar, que se industrialice, que es un viejo sueño los bolivianos. Teníamos el plata, nunca se industrializó en Bolivia, se lo mandó a España. Teníamos estaño, nunca se industrializó el estaño en Bolivia, se lo mandó a Estados Unidos. Ahora tenemos gas, pues que se industrialice en Bolivia. Y es hacer del gas GLP, hacer del gas etano, hacer del gas metano, hacer del gas plásticos, hacer del gas bolsas, hacer del gas productos para los bolivianos. Y eso también está en marcha. Entonces, las grandes demandas, incluida la última que se mencionaba en el video, la Asamblea Constituyente, un nuevo pacto político entre los bolivianos, donde participen todos, ricos y pobres, campo y ciudad, patrones y obreros, indígenas y no indígenas, que definan el destino político de Bolivia. Entonces, la gran agenda de octubre, gobierno indígena, asamblea constituyente, recuperación de los recursos naturales, industrialización del gas, las 4 grandes consignas, se han cumplido en estos años, y eso forma parte del gran horizonte de época que abrió la guerra del gas en Bolivia.